Radio Conexión Abierta, ganadora del Premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Señores pasajeros, el doctor Claudio Pla, junto a Pablo Cavalieri Iribarne, Ingrid Westerholz, Eduardo Larriera y los comandantes Daniel Dotis, Jorge Albanese y Alberto Paracampo abordan el despegue. Abróchense bien los cinturones y prepárense para poder volar. Estamos en el aire. Aquí comienza Modo Avión. Buen día, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo escuchen este programa. Estamos en Modo Avión, el programa que conduce Claudio Pla. Por temas personales, él está afuera y tuvo la grandísima irresponsabilidad de dejarme el comando del programa por un par de semanas. Yo soy Eduardo Cervente, ya me han escuchado la vez pasada. Y hoy tenemos dos invitados, uno repetitivo, uno nuevo. Tenemos Miguel Tollo, licenciado en Psicología. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y Carlos Brañas, ingeniero naval. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Naval y mecánico. Y mecánico, naval y mecánico. Como mantenemos las casualidades que venimos guardando hace, no sé, un mes más o menos, tenemos una relación que nos une, que es el colegio al que concurrimos. Muy gracioso, cuento. El programa pasado no invité ningún compañero nuestro de colegio, pero la invitada del día era hija y sobrina de dos profesores nuestros. Así que la relación del colegio se mantenía. Recurrente. Uno de geografía. Sí, exactamente. Geografía. Bueno, entonces estamos acá con la idea de hacer un poco una charla de café. Yo les pediría que como siempre hace Claudio, con dos palabras, un cortito, se presenten. Vos te volverías a presentar, Miguel, y a ver qué hacen, qué es de su vida, y después empezamos a charlar de temas varios. Miguel. Bueno, yo soy psicólogo, psicoanalista, especializado en niños y adolescentes, y bueno, actualmente presido una institución de formación en psicoanálisis, y bueno, estoy en otra institución que se llama Foro Infancias. Bueno, yo, como dijo Eduardo, soy ingeniero naval y mecánico, tengo un estudio de ingeniería, somos consultores, hacemos proyectos, hacemos también pericias de accidentes de buques y salvamentos y todo lo que esté asociado a nuestra profesión. Y además tengo una actividad a la que le dedico una cierta cantidad de tiempo en la Asociación Argentina de Ingeniería Naval, en la Academia de Ingeniería, actividades extra estudio asociadas a la ingeniería y a la industria naval, ¿no? Bueno, somos tres profesionales bastante dispares. Con Carlos mantenemos una cierta más afinidad científica, pero somos dispares en definitiva entre los tres. Y para empezar a tratar algún tema relacionado con lo que normalmente hace Claudio, yo diría lo siguiente: como amante de la ciencia y como mi profesión de ingeniero, yo sé por qué vuela un avión, por qué flota un barco, por qué rueda un ferrocarril o un auto, pero digamos, eso científicamente estoy convencido de por qué funcionan las cosas y estoy tranquilo científicamente de eso. Pero el ser humano muchas veces tiene miedo por otro tipo de cosas, por otro tipo de imponderantes, o por otro tipo de a ver cómo decirlo, es decir, quizás cosas no razonables, en las cuales uno puede llegar a tener miedo a volar, a navegar o a circular a 150 por hora en una calle, ¿no? Hay una historia interesante dramática, que ocurrió en el Río de la Plata, en relación con esto que decís de miedos que a lo mejor son irracionales. A veces hay combinaciones, pero hay algunos que son totalmente irracionales. Después Miguel me puede afinar la definición.
En el Río de la Plata, en general, los barcos grandes navegan con muy poca agua abajo de la quilla, están casi tocando el fondo. O sea, un barco que tiene, a lo mejor, tiene 12 metros de barco metido adentro del agua, entre el fondo del barco y el río, a lo mejor hay medio metro. Eso es lo normal. A veces menos, a veces hasta van casi tocando el fondo. Una vez un barco de pasajeros cruzaba el Uruguay y se produjo un incidente. No sé, esto fue hace muchos años, no conozco mucho los detalles, pero y el barco empezó a hacer agua. Empezó a entrar agua, cundió la noticia a bordo de que entraba agua al barco y que el barco se hundía, y la gente entró en pánico y se empezaron a tirar al agua. Wow. Y mucha gente murió ahogada en el río. Y el barco, efectivamente el barco se hundió, pero bajó 30 centímetros y se quedó parado ahí, y después vinieron a buscar a todos los demás. O sea, era una situación que no revistaba absolutamente ningún peligro de nada, y la gente entró en pánico y se tiró al agua y se murió. Qué horror. Irracionalmente. No sé si el programa de Claudio se llama En Modo Avión, ¿no es cierto? El programa se llama Modo Avión. Carlos va a ser uno que es en modo barco. Modo barco, por supuesto. Aprovechando que no está Claudio. Porque, sí, efectivamente, las fobias, el territorio que a mí me compete, son distintas a los miedos, aunque incluyen el miedo, porque, a ver, resumiendo, la economía, lo que se llama la economía psíquica, la economía anímica, es decir, lo que hace es que la angustia que se tiene se ubique en un objeto externo. Entonces se llama economía porque esa cantidad, ese monto, solo se aplica a un objeto externo. De manera que uno puede vivir tranquilo en la medida que no suba un avión, que no vea cucarachas, que no vea palomas, que no esté en una situación de altura. Pero lo cierto es que la angustia es relativa a otra escena, a otra situación en la que por algún motivo se desplazó, se derivó. Que no es racional. No es racional ese movimiento psíquico que se aplique, porque efectivamente ni una paloma, ni incluso ni un avión despiertan de por sí miedo, ¿no? Un barco, ¿no? Claro. Hay personas que tienen miedo a volar y pueden tener otro tipo de riesgos en su vida, afrontar peligros sin ningún miramiento, sin ningún problema. De manera que no tiene que ver tanto con la temerosidad de una persona, sino más bien con una fobia, ¿no? Parece increíble que pueda llevar hasta la autodestrucción, ¿no? En el caso que vos... En este caso, por sí, ejemplo, ¿no? Eso es algo que es como un nivel más de las fobias, de los miedos, pero ya está desatado por el peligro, que es el pánico. El pánico pone en juego una desorientación de personalidad, es decir, y de los lazos que te unen con los otros. En general se desata el pánico cuando se quiebran los lazos sociales y cuando la persona también quiebra su lazo interno, es decir, se siente que no puede consigo mismo, ¿no? Claro. Eso, bueno, por eso se llama ataque de pánico, ¿no es cierto? Pues, claro. Es un monto de angustia que despersonaliza, ¿no es cierto? Claro, el ataque de pánico justamente es perdés toda tu reacción racional y no sabes por qué te pasa, y tu cuerpo actúa acompañando ese ataque de pánico con cosas irracionales, digamos, o fuera lo normal. Claro, pero tenés la percepción de que te puedes llegar a morir, de Exacto. que estás frente a una situación que no podés afrontar sin la presencia de un otro, es decir, es mucho más desorientador que un miedo que, bueno, puede ser difícil, pero en definitiva mantenés un poco el eje, ¿no es cierto? Bueno, tengo miedo a un bicho, bueno, me voy, qué sé yo, a los perros y cruzo la vereda enfrente, no sé. No es que uno pierde ahí toda noción de sí mismo. Sí. El pánico es más desorientador, es muy feo. Por eso lo que vos decías de una situación de pánico es una situación en la que uno puede llegar a exponer su vida, paradójicamente, pero sin operar de una manera racional. Hace poco tuvimos un incidente hasta gracioso, diría yo. Un barco
fluvial, no argentino, llega a Montevideo y llega con mal tiempo, digamos, hace el Río de la Plata, y cuando llega allá hay un temporal importante, ¿no? O sea, en la boca del Río de la Plata, frente a Montevideo. El puerto de Montevideo, cuando hay mucho mal tiempo, lo cierran, no dejan entrar barcos por el peligro de que los barcos puedan obstruir el canal de acceso. Entonces lo obligan a este barco a quedarse afuera, a lo que nosotros llamamos capear el temporal, ¿no? Sí. Que es una operación normal en un barco. No es bueno tratar de entrar a puerto cuando el clima está muy mal, porque justamente puede ocurrir algo en el canal de acceso. Así que hay que aguantárselo afuera, ponerle la proa al temporal y aguantárselo navegando. El barco este empezó a hacer agua y casi se hundió. Llegó a tener escoras de casi 40 grados, perdió estabilidad, eso es gravísimo. Entró mucha agua, no la pudieron achicar. Bueno, en fin. Al final se salvaron, llegaron a puerto y se salvaron. Entonces va un ingeniero de nuestra consultora a investigar el incidente, habla con el capitán y le dice al capitán, usted cerró las puertas estancas, porque los barcos las puertas son estancas, justamente cuando hay un temporal se cierra todo para que no entre agua. Claro. No, bueno, a ver, veamos las puertas, y las puertas estaban mal, no las podían cerrar, las bombas de achique no andaban, así que no se podía sacar agua porque no andaban las bombas, no sabían cómo operarlas, bueno, todo mal. Pero cada cosa que le preguntaba, él decía, no, y en un momento le dice el capitán, ¿pero qué hicieron ustedes? Y el capitán le dice, rezamos. ¿Cómo? Dice, pero hay todo un protocolo de cosas que hay que hacer, hay que achicar, hay que cerrar la puerta, No, nosotros rezamos, dice, y teníamos un muchacho que es un devoto de la Virgen, no sé cuál, y rezamos todos juntos. Dice, mire, capitán, usted debía haberse protegido atrás del banco tal, debía haber hecho tal rumbo, debía haber hecho esto. No, pero... O sea, rezar no es la forma el protocolo técnica de él era primero el Padre Nuestro, después el de salvarse. Y el tipo le dice, sin embargo, ingeniero, funcionó bien. Bueno, a Dios rogando y con el mazo dando, decía mi vieja, ¿no? Le faltó esa parte, pero bueno, parece que el rezo funcionó. Bien, eso a veces es una sugestión, porque el rezo también calma, ¿no? Que vos contabas antes. Claro, yo creo que sintieron una impotencia enorme y apareció este individuo, el devoto de la Virgen, y se juntaron todos alrededor de eso, en vez de estar alrededor del capitán o del primer oficial ordenando las cosas, la situación de mal tiempo, como ordena el protocolo, eligieron otro camino. Vos tenés una anécdota que a veces te cuesta contarla, ¿no? Porque vos tuviste un accidente, un incidente, para decirlo de esa manera, en el medio del mar, en el medio del Océano Índico, ¿no? ¿Por qué no nos contás un poquito? ¿Fue algo...? Sí, fue un incidente bastante complicado, un buque muy grande, un buque de 230 metros de lora, de 60.000 toneladas. Un carguero. Un carguero, llevaba mineral de hierro, llegó a una isla del Océano Índico, averiado. ¿Qué lora es la longitud del barco? La longitud del barco, sí. O sea que estamos hablando de un barco de 2,5 cuadras casi. 2,5 cuadras y de altura unos 25 metros en toda la parte, digamos, que lleva carga. 25 metros, digamos, es un edificio de 8 pisos. 8 pisos, exactamente. O sea, y además arriba de eso está la superestructura, que es un edificio más, que es donde vive la gente, donde está el puente, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es grande, es realmente grande. 32 metros de ancho, un barco importante. El barco llegó a una isla y llegó muy averiado. Yo llegué a inspeccionarlo inmediatamente, llegué muy rápido. Me embarqué, bueno, lo inspeccioné, vi que la avería era grave. El barco llevaba 2.000 toneladas de combustible para su consumo propio. Pero perdón, no era un petrolero. Cuando decís avería, uno rajaduras piensa en el casco. Rajaduras en el casco. Sí, y que filtraba agua. Sí, tenía agua, tenía algunas... Te hago un impas, vamos a escuchar miles de toneladas de agua. Vamos a escuchar una musiquita que nos pasan por la radio y después seguimos. No me gusta herir a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí al presente.
No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo. No me gusta vivir así, así, así como si no doliera, así como si no estuviera, ahogándome en palabras mudas con las manos duras de arañar la arena, partido en 11.000 pedazos, callándole la voz del alma a los dos, asumiéndome un caso perdido. No me gusta herir a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí al presente, no me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo. No me gusta vivir así. www.podervolar.org, el sitio web del Dr. Claudio Pla y todo su equipo, con todas las herramientas que estabas buscando para superar el miedo a volar. Así como si no doliera, así como si no estuviera, ahogándome en palabras mudas con las manos duras de arañar la arena, partido en 11.000 pedazos, callándole la voz del alma a los dos, asumiéndome un caso perdido, la suma de las dos mitades, la lágrima alimenta al río, la cura de las vanidades, la luz abriéndose camino para dar olvido a las soledades. así como si no doliera. Así como si no estuviera, Partido en 11.000 pedazos, callándole la voz del alma a los dos, asumiéndome un caso perdido. Bueno, ya estamos de vuelta en modo avión, el programa de Claudio Pla, el doctor Claudio Pla, que hoy no está. Estábamos hablando justamente con uno de nuestros invitados, con Carlos Brañas, que tuvo un incidente en un barco en el Océano Índico, nos estaba contando. Dale, Carlos. Bueno, y les decía entonces, inspeccionado el barco, la avería era grave y el barco tenía 2.000 toneladas de combustible a bordo. Que es su propio combustible, ¿no? 2.000 toneladas, para que tengan una idea, son 2 millones de litros. Es un tamaño importante, es un edificio lleno de combustible. Pero eso es lo que consume el barco para su propio motor. ¿Cuál es el combustible de un barco? Se usa fuel oil, que es un combustible muy pesado, como el que se usa en las calderas. Es casi un dulce de leche a la temperatura ambiente, así que es extremadamente contaminante cuando hay un derrame. Es lo mismo que un derrame de crudo, digamos. El lugar donde estábamos era un paraíso, playas de arenas coralinas blancas, con Las famosas Seychelles, quizás, por ahí andaba. relativamente cerca de ahí, un poco más al sur, pero digamos, aguas totalmente cristalinas, es una pecera tropical con peces de color, una maravilla. Así que las autoridades dijeron, ustedes se van de acá ya, Claro. se tienen que ir, porque si derraman perdemos la vida de la isla, que es el turismo. Yo dije, si el barco se va ya, se va a hundir, seguro. Dijeron, bueno, se van igual. Bueno, pedimos un barco a Sudáfrica para achicar el combustible, pero eso tardaba una semana, 10 días, así que tuvimos que zarpar. Quedó los marineros quedaron en tierra y quedaron los oficiales del barco, el capitán y yo.
¿Cuánta gente era? Y éramos 12 personas. Ah, está. ¿Y en rumbo hacia dónde, digan? Alejarnos de la costa. Sí. Nos alejamos a 60 millas de la costa, o sea, 100 kilómetros de la costa. A esperar que vengan a buscar el combustible. Y ahí estuvimos varios días esperando y la situación se fue complicando. Obviamente estábamos permanentemente controlando los ingresos de agua y demás, se fue complicando hasta que llegó un momento que resultó evidente que el barco se hundía, ¿no? Y lo tuvimos que abandonar. Yo en ese proceso, pasó una cosa interesante, que había algunos argentinos a bordo, los otros eran de la India. Entonces entre los argentinos nos dimos cuenta que no había cocinero, que había quedado en tierra el cocinero. ¿Qué hacemos? Y bueno, hacemos un asado, ¿viste? ¿Qué vamos a hacer? Y los indios o comen asado o no comen. Hicimos un tremendo asado, una cosa descomunal, fuera de proporción. Por supuesto todos los indios comieron asado igual que nosotros. Igual sobraron cantidades escandalosas de asado, porque había mucha carne a bordo, así que terminamos de comer y tiramos la carne al agua, lo que sobró. Cuando tiramos la carne al agua... Se llenó de tiburones. Se llenó de tiburones. Y los tiburones eran descomunalmente grandes, realmente eran muy grandes. Yo nunca había visto tiburones de ese tamaño en mi vida y tengo años de mar y de... a partir de ahí cambió el humor a bordo. Todo el mundo estaba serio, nadie hablaba más. Realmente se puso muy tensa la situación. A pesar de que estaban en un barco que es muy lejos de los tiburones. Sí, pero sabiendo que en algún momento íbamos a tener que abandonar el barco en una balsa inflable. Bien. Eso estaba en la cabeza de todo el mundo. Eran todos profesionales, digamos. Sí. No había gente que no sabía lo que estaba haciendo. Toda gente muy entrenada. Para que ustedes tengan una idea, un oficial de un petrolero se entrena, por ejemplo, para nadar por debajo de un mar incendiado. Lo agarran, lo tiran en una pileta, le prenden fuego a la pileta y lo hacen nadar por abajo y salir por la otra punta. O sea, son tipos que están acostumbrados al peligro y al riesgo, ¿no? Sin embargo, el miedo siempre está. El miedo siempre está y... eso es miedo, no es fobia, digamos. Claro. Entonces es una señal de alarma útil. Claro. Si uno no tuviese miedo, entraría en problemas. Y el capitán y yo asumimos el rol de ser los individuos, digamos, que inspiraban tranquilidad a los demás. El capitán porque es el capitán, obviamente, y yo porque era el que tenía el conocimiento técnico. Yo sabía lo que estaba pasando, yo fui el que dije que el barco se iba a hundir, etcétera, ¿no? O sea, la gente estaba esperando a ver cómo me comportaba para... El que diste la mala noticia. Vos fuiste el que agarraste el plano como en Titanic y dijiste, claro, digo, está pasando esto. Esto se hunde. Pero bueno, además todo el proceso, porque duró unos días, ¿no? Así que yo además naturalmente soy una persona muy calma, digamos, no es el único incidente que he tenido, ¿viste? He tenido otros muy complicados y siempre actúo con calma, soy muy racional para eso, sí. Así que yo tranquilo con esa actitud que tengo yo de ingeniero que siempre está buscando una solución al problema, no importa que sea una piedra que viene lloviendo en mi cabeza, yo estoy buscando cómo salir de ahí. Así que, y en ese proceso me acordé, dije, si el barco se va a hundir, me tengo que llevar un recuerdo. Y me gustaba mucho un barómetro que había en el puente, un barómetro precioso que ahora lo tengo en mi casa. Dije, en el momento de abandonar el barco, paso por el puente y me llevo el barómetro. Así que andaba con una mochila y una navaja Victorinox en el bolsillo todo el tiempo para cuando llegase la hora. Bueno, cuando llegó la hora, fui a buscar el barómetro y no lo podía desatornillar. Ya había aflojado los tornillos antes y no podía embocar la navaja en los tornillos porque me temblaba la mano, pero me temblaba mucho. O sea que tenía una carga de nervio interior muy fuerte que no la había manifestado, ¿no? Y eso pasa, ¿sí? Esto es, son disociaciones, lo que se llama disociación operativa, es decir, la angustia afecta más al cuerpo que a la mente. La mente puede estar tranquila, pero el cuerpo es el que empieza a reaccionar, a veces con descargas incluso lo que se llama psicosomática, ¿no? Es decir, se afecta algún órgano. Eso es lo que dicen que pasa en situaciones de estrés, ¿no? Por ejemplo, que uno vive estresado y el cuerpo te lo manda de alguna manera, ¿no? Que te aparece algún tumor, algún mal en el estómago, mal en el intestino, tenés problemas
y no lo sentís y no ves, no entendés por de dónde viene. Lo que pasa es que viene sí por una situación de estrés permanente que estás teniendo en la vida, ¿no? Una de las teorías del estrés, o que originariamente se esbozó, dale, sí. No, hay que ver si se salvó o no se salvó. Salvó está acá. Yo me salvé. Los seres humanos que estaban a bordo se salvaron todos y el barco se hundió. El barco se hundió. El barco se hundió. Nosotros. Pero después vino la otra parte que vos decís, estar en la balsa, en el bote. No, lo que pasa es que teníamos con los tiburones. previsto un barco que nos acompañaba, que no estaba al lado, obviamente por el peligro de que se lo arrastre el otro. Estaba a una cierta distancia, pero estaba a la vista. Y nosotros habíamos contratado a un pesquero. Al final las autoridades nos mandaron un guardacosta, así que teníamos a 1.500, 2.000 metros de ahí un guardacosta que nos esperaba. El combustible famoso no lo sacaron. Combustible no se sacó, hicimos una maniobra que fue al principio bastante cuestionada, pero bueno, al final hubo todo un estudio que se hizo en Londres por especialistas y concluyeron que lo que habíamos hecho estaba bien, que no la voy a explicar porque técnicamente es bastante compleja, pero hicimos una operación que a mí me pareció que era la mejor forma de preservar el combustible dentro de los tanques hasta que llegase al fondo, donde la temperatura es tan baja que prácticamente iba a quedar solidificado. El peligro era que pase lo que pasó con el Prestige en España, que ahí al no haber tanta profundidad y la temperatura no ser tan baja en el fondo del mar, el barco se hundió y el combustible de a poquito empezó a salir. Y salía todos los días un poco y ahí también, cada vez más. Y ¿qué profundidad había ahí en el Índico del barco este? No me acuerdo exactamente, pero 2.000 metros, mucha profundidad. Ahí es todo muy profundo, es todo muy profundo, porque las islas son islas volcánicas coralinas, así que son puntos en el océano, no hay, a lo mejor encontrás alguna meseta, pero en general es todo muy profundo. Pero bueno, fue una experiencia fuerte, muy fuerte. ¿Eso te hizo temer a la navegación? No, en absoluto. No, he tenido otras experiencias que sí me han generado algún temor. Una vez casi me caigo adentro de un tanque, el tanque tenía 20 metros de altura y yo estaba inspeccionando. Se me rompió un pedazo de estructura en la mano del cual yo estaba agarrado y quedé colgado como un gato. Y a partir de ahí aprendí a no subir a esas alturas sin elementos de seguridad como corresponde. Pero bueno, era una época que no estaba tan de moda la seguridad como está ahora. Ahora cumplo con todos los preceptos de seguridad estrictamente. A mí me ha pasado, en mi experiencia de montajes, me ha pasado que el tema de seguridad, uno se va teniendo confianza. La confianza, el famoso dicho, la confianza mata al hombre. Sí. Porque uno va adquiriendo confianza, entonces va menospreciando el protocolo de seguridad, ¿no? Entonces, al menospreciar eso, como de repente sucede el accidente, y ahí es donde, bueno, se paga con vidas humanas o con heridas, ¿no es cierto? Uh-huh. Y eso es, por algo están los protocolos de seguridad, sí. Por algo existen. A veces uno puede pensar, es ridículo, no sé qué, pero bueno, por algo existe. Ahora, recién en el corte hablábamos un poquito del tema de la seguridad de los barcos. Los barcos tienen una serie de reglamentos y protocolos que son muy estrictos. En realidad son elementos técnicos de altísima seguridad. Históricamente eso surge a partir del Titanic, que es un incidente que todo el mundo siempre nos pregunta a los ingenieros navales, pero a partir de ese incidente se generó un convenio internacional que se llama SOLAS, por las siglas en inglés, que es la seguridad de la vida humana en el mar, Safety of Life at Sea. En el primer SOLAS se corrigieron los defectos del Titanic. Los mamparos tenían que llegar hasta la cubierta, la calidad del acero tenía que ser adecuada, etcétera, etcétera. Y eso, sin pausa, continuó funcionando hasta el día de hoy. O sea, hoy en día eso es parte de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tienen un organismo que se ocupa de los temas del mar, que es la OMI, que está en Londres, la Organización Marítima Internacional, y ese convenio lo administra la OMI. Y regularmente se va actualizando. Entonces tiene un capítulo de incendio, tiene un capítulo de estabilidad, tiene un capítulo de estructura, todo está cubierto ahí.
Después hay otros convenios de contaminación que utilizan los mismos mecanismos, pero apuntan específicamente a las cuestiones de contaminación. Más nuevo, Esos son más nuevos, esos vienen de los años 70, digamos, ¿no? El otro es 1910. ¿no? Son muy eficaces, los controles son realmente buenos, igual a veces pasan cosas, ¿no? Y esas son las que salen en el diario, pero los niveles de seguridad son altísimos. Básicamente en los barcos hay dos cosas que son muy peligrosas. Una es el incendio, porque en un barco no hay bomberos. ¿no? Claro. No se puede llamar a los bomberos y no hay para dónde correr. ¿no? Y la otra es la vuelta de campana. Cuando un barco pierde estabilidad y da vuelta de campana, entonces los controles de estabilidad que se hacen son muy grandes. Los barcos de pasajeros, por ejemplo, tienen... Nos vas a contar después, pues tenemos otro cortecito. Dale. Supera el miedo a volar. Disfruta la libertad y el placer de viajar. Hoy golpeó mi puerta tanta soledad, aturde el silencio desde que no estás. Hay melancolía en la habitación, el frío castiga mi razón, porque sé que es prohibido nuestro amor. Sentí, jugué, perdí, y este pobre corazón que desea el perdón de Dios. Seré tu grito y silencio, seré tu frío y calor, seré tu tierra y tu cielo, tu pájaro en vuelo, por ti seré. Lloro tu recuerdo cada noche, cada día. Sueño tu regreso entre sábanas perdidas. Rezo como un loco esperando tu amor, pero con el tiempo solo llega la ilusión. Seguir, amar, sufrir, y este pobre corazón que sin ti no sabe cómo va a vivir. Y seré tu grito y silencio, seré tu frío y calor, seré tu tierra y tu cielo, tu pájaro en vuelo, tu boca de miel, seré tu cuento dorado, seré tu reino y tu rey, seré tu hombre soñado, lo que has anhelado, por ti seré tu grito y silencio, seré tu frío y calor, seré tu tierra y tu cielo, tu pájaro en vuelo, por ti seré tu tierra y tu cielo, tu pájaro en vuelo, por ti Utilizar eso para calcular Estamos de vuelta. Retomemos. Estamos de vuelta en modo avión, el programa de Claudio Pla.
Y bueno, estábamos hablando de las aventuras en el mar que nos está contando tan interesante Carlos Brañas. Estábamos Sí, preguntaba Miguel cuál era lo que más miedo genera. Yo estaba hablando de las reglamentaciones que existen y mencioné que las dos situaciones más complejas que puede haber en un barco son un incendio o una vuelta de campana. La vuelta de campana es algo que no debe ocurrir. Si el barco está bien diseñado, no debe ocurrir en ninguna situación. Y no solamente si está bien diseñado, sino si está bien operado. El capitán tiene una buena parte de responsabilidad en que se cumpla con lo necesario para que eso no ocurra. Sobre todo en un barco de carga. En los la barcos vuelta de campana es que se dé vuelta. Que se dé vuelta al revés como el Poseidón. Claro, pero que no pueda revertirse esa situación. Sí, si es un barco grande, ni siquiera importa si se puede revertir o no. A veces se puede revertir, pero en un barco chico vos podés dar vuelta de campana y volver. En un velero, por ejemplo. Si el barco está bien cerrado, es todo estanco, y que se vuelve y perdiste el palo, pero sobrevivís. En un barco grande, las aceleraciones que se producen son tan violentas que es muy difícil poder sobrevivir a eso, ¿no? Ahora, en los barcos de carga, el capitán tiene mucha responsabilidad en mantener la estabilidad, porque lo que lleva el barco adentro tiene un peso tremendo. Claro. O sea, este barco que yo hablaba, un barco de 60.000 toneladas, un barco muy grande. 60.000 toneladas es su capacidad de carga, pero el barco vacío pesa 12.000, 13.000. O sea, lleva mucha más carga que lo que pesa. Claro. Entonces la carga influye mucho en la estabilidad. Y eso lo tiene que manejar el capitán, y los capitanes están preparados para eso, tienen equipos, tienen elementos de cálculo, etcétera, etcétera. O sea que hay muchísimo cuidado en eso. Bueno, hay miles de barcos en el mundo, a veces se puede cometer un error, pero a los barcos de pasajeros... También depende mucho del estibaje, obviamente hay que tirarlo claro, para abajo, ¿no? Exactamente. Sí. En los barcos de pasajeros los pesos que cambian en el barco son muy pequeños, por lo tanto depende muy poco del capitán. Y además los barcos de pasajeros tienen unos protocolos de cálculo especiales de estabilidad, sobre todo lo que nosotros llamamos la estabilidad en avería, que es que el barco mantenga su estabilidad cuando se producen determinadas roturas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, perforo un tanque, lo inundo, ¿y qué pasa con el barco? ¿Y pasa tal cosa? Bueno, sobrevive, sí. Ahora perforo 2 tanques. Ahora perforo el primero y en vez del otro que estaba atrás, el que está al costado. Y todas esas situaciones se evalúan, que es un proceso de cálculo muy, muy largo, pero muy interesante, digamos, claro. Y da un nivel de seguridad muy grande. Los barcos de pasajeros tienen un nivel de seguridad altísimo hoy en día. Es muy, muy difícil que tengan un incidente complicado. Son más que nada errores humanos que otra cosa, como el italiano hace sí, años. Ese es un típico error humano, sí. Digamos, una cosa que realmente es incomprensible que una empresa de esa seriedad haya cometido semejante error. Es una cosa que no entra en la cabeza y claramente es un error humano. Sí. Así que sí, el error humano, digamos, el ser humano tiene una capacidad de creación que siempre supera cualquier nivel de seguridad que uno quiera imponer, digamos. Si el tipo decididamente quiere ir a hacer algo mal, lo va a hacer, ¿no? Me quedé pensando cómo nos comportamos frente al peligro, ¿no? Los seres humanos, es decir, que nos desencadena las situaciones de peligro y cómo logramos hacer un apronte mínimamente exitoso para sobrevivir a una situación de peligro. Yo iba a comentar antes que originariamente uno de los mecanismos neurofisiológicos que se disparan en las personas es la secreción de adrenalina para poder sostenerse en una situación de peligro con mayor fortaleza o respuesta corporal. El tema es que las situaciones de peligro de hace 5.000 años no son las mismas, entonces los seres humanos heredamos el mismo dispositivo frente a situaciones que no nos exigen una respuesta corporal, sino más mental. Claro. De manera que frente a peligros, la vida urbana nos encuentra segregando también adrenalina. Eso es lo que, esa secreción inútil de adrenalina es lo que genera lo que habitualmente llamamos estrés. Es una respuesta neurofisiológica inadaptada. Los dos dijimos, yo te iba a preguntar, justamente, la adrenalina en los casos de vida diaria nuestras, de oficinistas de una ciudad. Es inútil. Es inútil. Sí, claro.
Pues la Para que- adrenalina es un tema, te ayuda físicamente para reaccionar Claro. el físico. Claro. Es lo que te pasa, bueno, de pronto tenés que un incendio, entonces tenés que hacer algo que jamás harías en una situación normal y el cuerpo responde. Bueno, responde porque hay una capacidad como un recurso, ¿no es cierto?, que se implementa Adicional, digamos. adicional en situaciones justamente excepcionales y que el cuerpo puede responder. Pero son situaciones más que reclaman la destreza corporal o la capacidad corporal que mental, digamos. Sí. Yo la situación más difícil que tuve de peligro fue una vez cometí la estupidez de inspeccionar un barco que estaba abandonado, un barco en construcción que lo habían abandonado y me contrataron para ver en qué estado estaba y lo fui a inspeccionar y la gente que me acompañó se fue. Y nunca hay que entrar en espacios confinados solos, es lo mismo que en el buceo, no se bucea solo. Bueno, yo dije, ya estoy, llegué hasta acá, viajé, dije, lo inspecciono igual, total, con la experiencia que tengo yo de inspeccionar barcos, ¿qué me La puede confianza. pasar? ¿Viste? La confianza. Y estos barcos tienen, en el fondo, tienen lo que se llama un doble fondo. O sea, hay un tanque que va de proa a popa, que tiene, digamos, en este barco como este que hablamos típicamente, un barco que tiene, digamos, 15, 20 metros de altura, el primer 1,70 m, 1,80 m, es todo un tanque que va de proa a popa que está muy subdividido, en celdas, digamos, de 3 metros de largo. Y uno se mete ahí adentro y ve cómo está la estructura y todo. Hay que tener, digamos, no hay que tener claustrofobia Ok, para exacto. hacerlo porque es un espacio, digamos, el que tiene claustrofobia no llega ni a la puerta, ¿no? Sí. Porque es un espacio gigantesco en dimensiones, pero son todas celdas Todo muy cerrado. chiquitas uno al lado del otro. Uno entra por una punta y va pasando por agujeros donde es difícil de pasar, agujeros que tienen... el tamaño estándar es 60 centímetros por 30 centímetros. O sea, uno se va enhebrando en esos agujeros y va superando de una celda a la otra, ¿no? Claro. Aparte de la disposición no claustrofóbica, se necesita una cierta masa corporal adecuada. Adecuada, sí. Pero hay mucha maña, ¿eh? Te digo que yo, por ejemplo, ahora que tengo algunos kilos de más, logro pasar a veces y tipo mucho más Una delgadita. modelo slim, no pasan, ¿eh? O sea, hay mucha maña, cómo moves los hombros, pero pasás justo. Entonces empecé a inspeccionar y voy pasando y llegó un momento que había avanzado mucho y me encuentro con un bloqueo, no se podía pasar del otro lado y la salida la tenía muy cerca del otro lado y si tenía que volver muy lejos. Entonces tenía uno de estos agujeros pequeños en los cuales pasaba un caño y por lo tanto reducía el tamaño del agujero. Yo dije, voy a tratar de pasar por acá, yo creo que paso. Y me metí y quedé trabado. Solo. Y no podía salir ni para atrás ni para adelante. Estaba solo, no había nadie en el barco. El tanque estaba semi inundado, había 30, 40 centímetros de agua en el fondo, o sea, yo venía chapoteando en el agua. Y ahí me di cuenta que, por ejemplo, si venía un viento y el barco se escoraba, el agua se iba a acumular todo donde estaba yo y me podía ahogar. Bueno. Y Ya me realmente estoy, no- me estoy poniendo nervioso. no podía salir. Bueno, yo me puse muy nervioso, quedé efectivamente trabado. Y la Y- adrenalina ahí no te ayudó. Hice lo de... Actué como un ingeniero, que, digamos, yo soy ingeniero hasta la médula de los huesos, y me puse a pensar cuál era la solución. Y realmente no encontré ninguna solución física al problema. Te pusiste a rezar entonces. Entonces, no. Antes de ponerme a rezar, dije, no, acá lo que pasa es que tengo el cuerpo hinchado. Si pude entrar y no pude salir es porque de alguna manera estoy nervioso, entonces lo que tengo que hacer es relajarme. Bien. Primero me tengo que relajar. Así que cerré los ojos, apagué la luz que tenía, que era una linterna, y empecé a buscar un camino para relajarme, a pensar en otra cosa. Y estuve un tiempo muy largo, no sé cuánto, no tengo cómo definir, pero para mí fue un espacio de tiempo muy largo. Y en ciertos momentos estaba suelto. Sin haber hecho nada, me solté. Bueno, Y y ahí salí. Y salí. Ahí te fuiste. nunca la pasé tan mal Sí, claro. adentro de un barco como esa vez. Ahí realmente la pasé muy mal. Una experiencia tremenda, ¿no? Sí. Bueno, ahí, por ejemplo, más que la adrenalina fue la relajación lo que
te permitió sobrellevar esa Sí, situación, ¿no? que no es fácil, que hay que relajarse en una situación así. Sí. Vamos a otro cortecito Okay. de música y volvemos. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. No perderé la esperanza de hablar contigo. No me importa qué dice el destino. Quiero tener tu fragancia conmigo y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, mucho cuidado, cuidado. Marta, yo te digo, me tienes en tus manos. Mucho cuidado. No importa qué diga el destino, quédate conmigo. Ten mucho cuidado. Lo quiero todo de ti, tu labio, tu cariño no prohibido. Ay. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado. Bueno, estamos de vuelta en modo avión, charlando de distintas alternativas que han pasado, más que nada a nuestro invitado de hoy, a Carlos Brañas, con su profesión y su métier de ingeniero naval y mecánico, perdón. Y así que nos estaba contando un poco sus aventuras. Y bueno, en el corte justamente andábamos diciendo, y Miguel como psicólogo nos decía lo interesante que es cómo en las anécdotas que nos cuenta Carlos, cómo él reacciona más con la racionalidad de ingeniero, cómo la reacción es física y cómo los cambios de estado físico lo ayudaron a sobrepasar y a sobrevivir estas situaciones, ¿no es cierto? Algo por el estilo estabas diciendo. Sí, pues. que se pudo relajar más que buscar una salida mental, digamos, sino también... yo creo que eso tiene que ver con una posibilidad muy interesante que es bajar la omnipotencia mental.
Es decir, nosotros tenemos como residuo de nuestra infancia la omnipotencia de las ideas, o sea, creer que nuestras ideas nos van a llevar a resolver todo o a cambiar la realidad. Y lo cierto es que poder bajar o detectar que uno se mete en ese callejón sin salida te permite, bueno, a veces obrar de una manera que no es racional, pero el cuerpo a veces es más inteligente. Y uno confía, por ejemplo, en relajarse, en calmarse. Hay ciertos recursos para eso. Además de lo interesante del concepto, la frase es extraordinaria, lo de la omnipotencia mental. Omnipotencia mental, me encantó. Sí. Omnipotencia mental me encantó. Lo voy a guardar en la billetera. Digamos que una criatura de 3, 4 años puede... tiene que ver con el pensamiento mágico, digamos, que aquello que se representa puede acontecer en la realidad. De manera que si se representa que, bueno, la maestra por algún motivo quiere que se muera, le agarra una fobia, justamente se empieza a angustiar porque cree que realmente eso puede llegar a pasar. Uh-huh. Del mismo modo, las fantasías que aparecen en los terrores nocturnos tienen que ver con la presunción de que, bueno, realmente eso puede llegar a cobrar vida, ¿no es cierto? Y no es simplemente una fantasía, sino que puede ser un objeto o un monstruo real que lo ataque. Como que la mente, la inteligencia del ser humano, si bien es algo precioso dentro del universo de los distintos seres vivos, pero también nos juega malas pasadas, ¿no es cierto? Sí, en la medida... Lo que pasa es que la inteligencia es también la posibilidad de sobrellevar esa situación. Es decir, hay una definición que es la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas, ¿no? Uno podría decir que poder bajar la omnipotencia y delegar al cuerpo un comportamiento más sabio es una reacción inteligente. Sí. Nosotros sobreestimamos muchas veces la idea de lo mental y depositamos mucho en lo mental la inteligencia. Y hay inteligencias que son sociales, motrices. Es decir, Maradona era inteligente sin hacer una reflexión sobre cómo iba a hacer determinada jugada. Exacto. Un bailarín, un pianista. Es decir, hay inteligencias que no son precisamente del orden de lo mental, o por lo menos de las representaciones mentales, ¿no? Y suelen ser, en muchos casos de nuestra vida cotidiana, salvadoras, ¿no es cierto? Nos pueden ayudar muchísimo. Claro, como dejar que, es decir, a ver, como no forzar al razonamiento, y o sea, como que la mente en forma conjunta con todo nuestro ser, con todo nuestro cuerpo, actúe sola, digamos, sin el raciocinio. Sí, me parece que cada uno tiene, algunos describen varias inteligencias. Cada uno puede ver, uno podría decir, recursos o otros modos. Reconocer caminos, digamos. Claro, en los que no es precisamente la resolución más reflexiva la que te va a llevar a una resolución inteligente. Sí. Hay otras formas que pueden ser, insisto, puede ser en lo social, en lo artístico, en lo deportivo, es decir, a resolver situaciones. Ahí juegan las percepciones, intuiciones y todo ese tipo de cosas, también juegan ahí. Sí. En general las personas percibimos más de lo que creemos. Entonces, sí, las percepciones, la autopercepción también. Hay el yoga, hay formas en las que uno se puede conectar más con las percepciones internas. Todo el tiempo tenemos, sensaciones, pero no somos conscientes de esas sensaciones. Claro. ¿No? A lo mejor esa vamos a romper. no sé si es un mito de hablar de la intuición femenina, pero a lo mejor es que esas percepciones en las mujeres por ahí tienen una precedencia sobre buscar un camino más racional. Es que somos distintos. Sí, yo es un tema para otro programa. Afortunadamente somos distintos. Pero. Sí,
la mujer tiene una destreza en lo social y en lo corporal que no tenemos los hombres, eso es bastante comprobable. Me parece que sacamos el programa a flote. Bueno, justamente vamos cerrando. Esto es ya el jueves que viene, va a estar el doctor Claudio Placa con nosotros. Y bueno, esto es miedo. No es miedo volar, es modo avión, el programa del doctor Claudio Placa. Así que les agradezco a la audiencia y nos veremos el jueves que viene. Bueno, gracias. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara. Poder volar. Método del doctor Claudio Pla para superar el miedo a volar. Para consultas, comuníquese al 4805-3068 o envíe un email a podervolar.pla@gmail.com.